Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video del canal. En esta oportunidad quiero contarte sobre un cristal que me gusta mucho. Es la selenita. Es un cristal de yeso de un color blanquecino y transparente, cuyo nombre se lo dio un minólogo allá por el año 1700, que le llamó la atención el brillo que reflejaba, que lo veía muy parecido al brillo de la luna. Es por esto que le dio el nombre de selenita, haciendo el honor a la diosa griega de la luna, cuyo nombre es Selene. La selenita es una piedra con una energía muy elevada y purificadora. Se utiliza generalmente en el chakra corona y en uno de los chakras transpersonales que se llama la estrella del alma. Conecta con los planos más elevados de existencia y logra conectarnos con nuestra propia identidad espiritual. A nivel mental, este cristal te ayuda a tener claridad, se va la confusión en los pensamientos y es por esto que es muy utilizada también para la meditación. Van a encontrar que la barra de selenita se utiliza mucho para peinar el aura. ¿Esto qué significa? Que uno se puede ir pasando la barra de selenita así por el cuerpo, o el terapeuta, si están en una sesión de cristales, se los puede hacer, que con esto lo que hace es ir equilibrando y elevando la vibración de todo el cuerpo energético. Se va pasando por todo lo que es nuestro campo áurico y así se empieza a percibir la energía que tiene para darnos esta maravillosa piedra. Otra característica que tiene este cristal, como la turmalina, es que tiene estrías en sus lados. ¿Esto qué significa? Cada vez que vean un cristal que tiene estrías, es que la energía se acelera al momento de pasar por el cristal. Es por eso que ustedes pueden estar con una barra de selenita en las manos, meditando, y a medida que pasa el tiempo pueden empezar a notar cómo esa energía empieza a ser cada vez más fuerte, primero en el cristal, luego en su mano y luego en el brazo, hasta impregnarlos por completo a ustedes. Es muy interesante pasar tiempo con la selenita, pero esta piedra también tiene algo más para contarnos a nivel planetario. En el planeta existen 4 lugares donde se hallan las selenitas más grandes nunca antes vistas. Uno es una mina de cobre en Chile que se llama El Teniente. En 1999 se descubre en Almería, España, la geoda de Pulpí, que mide 8 metros de largo, 3 de anchos y casi 2 de alto, y su cavidad está cubierta con grandes primas de selenita. Algunas de esas piezas llegan hasta los 2 metros de largo. Y en el año 2000 unos mineros descubrieron la cueva de los cristales en Naica, México, donde la barra de selenita más grande mide 11 metros de largo. En esta cueva la temperatura llega a los 55 grados y la humedad ronda entre los 90 y 99%, por lo que una persona no puede estar dentro de ella por más de 5 a 10 minutos, incluso con un traje protector que se utiliza. Hasta ahora los que ingresaron a esta cueva fueron científicos, no está abierta al público por sus características. Se está hablando mucho de cuánto es la antigüedad de estos últimos 2 lugares. Se dice, por ejemplo, que la geoda de Pulpí llega a los 6 millones de años de antigüedad, mientras que la cueva de Naica se estima en unos 500.000. Pero más allá de que no importe en concreto cuántos años hace que están estas cuevas, lo que es interesante es la función que cumplen. Imaginen ustedes si una barra de selenita de este tamaño, que serán 30 centímetros, 20 centímetros, puede hacernos conectar con los planos superiores y sentir una energía de expansión de conciencia, incluso con barras mucho más chiquitas también. ¿Qué podría llegar a pasar en el planeta con estas cuevas que tienen esas barras de selenita tan grandes y tan inmensas? Todavía nadie respondió a esa pregunta, pero los invito a que cada uno haga su propia reflexión, si quieren compartirla en los comentarios. Y también que si tienen una selenita en sus casas o alguien que se las pueda prestar, siéntense a conectar con ella, sientan su suavidad, que es una característica de estos cristales, sientan el ruido
que no sé si se llega a escuchar cuando pasan el dedo. Hace un ruido muy suave, un sonido que es solo característico de este cristal. Si lo toman en un cuarzo no lo van a sentir de la misma manera. Y los invito a que se conecten con este cristal maravilloso, sientan su energía y escuchen qué tiene para decirles. Recuerden que los cristales están en nuestra vida para acompañarnos hacia nuestro propio interior, para conectar con quien realmente somos, con nuestro ser. Y su misión está cumplida cuando nosotros podemos dar ese paso. Existen también otros colores de selenita, como el azul, el verde, el naranja y el melocotón, que es este que tengo yo. Es el único color diferente al blanco que poseo, que también es translúcido. No sé si se llega a ver, me parece que no. Que tiene una conexión fuerte con el plano angélico. No sabía que era una selenita hasta el año pasado, hace más o menos más de 10 años que tengo este cristal conmigo, que lo cuidaba mucho. Pero bueno, recién el año pasado pregunté y me dijeron que era selenita y es hermoso. Otra cosa que tengo para decirles con respecto a la selenita y que es súper importante es que son cristales que no pueden ir al agua en ninguna de sus formas, así tampoco las pulidas. Por su base de yeso empezaría a perder sus cualidades y no sé si llegan también a deshacerse por completo. Así que si llegaste hasta acá, te agradezco haber visto este video sobre la selenita, un cristal maravilloso. Déjame tu me gusta, si no te suscribiste todavía, hacelo. Y no te olvides dejarme en los comentarios cuál es tu experiencia con este cristal. Nos vemos en el próximo video. Que sigas bien.